La resistencia eléctrica es la encargada de hacer oposición a la corriente. Las resistencias pueden tener diferentes valores. Para calcularlos, se requiere basarse en una tabla de colores especial, identificar las 3 bandas, de qué tipo de color es cada una, hacer la respectiva conversión y al final va a aparecer una banda de color dorado o plateado. Dependiendo de su color, se identifica cuál es el nivel de tolerancia de esta resistencia. Existen diferentes tipos de resistencias, unas con un valor fijo y otras que son variables. Esta resistencia se llama resistencia variable o potenciómetro y lo que permite es variar su valor dependiendo de su capacidad. Su capacidad siempre va a estar escrita en la parte superior y representada en kiloohmios. Un LED es un componente electrónico cuya función principal es convertir la energía eléctrica en una fuente luminosa. Quiere decir que es capaz de iluminar. Hay de diferentes colores y tienen polaridad. ¿Cómo se identifica la polaridad de un LED? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Para identificar el lado negativo del LED, vemos que una patita del LED es más corta que la otra. La patita más corta es el lado negativo. Esto es muy importante a la hora de construir circuitos porque si no se tiene en cuenta el sentido de la corriente, los LED pueden quemarse. Hay otra manera fácil de identificar el lado positivo del negativo y es que el LED tiene una parte plana en uno de sus lados. La parte plana del LED es el lado negativo. Para confirmar toda esta información, también podemos ver que dentro del LED hay una banderita de un tamaño más grande que el otro. La banderita de tamaño mayor es el lado negativo. Existen otros tipos de LED. Estos son los LED comunes y estos son los LED RGB. Este LED tiene la característica de que comprende 3 semiconductores, cada uno con un color diferente. Se llaman RGB porque es Red, Green and Blue. Puede producir estos 3 colores, rojo, verde y azul, a diferencia de los comunes que solamente pueden emitir un solo tono de luz. Estos LED RGB también tienen un lado positivo y negativo, también tienen su parte plana para identificarla, pero tiene un cableado especial ya que no tiene 2 patitas, sino tiene 4 y hay que identificar a cuál pertenece qué patita. Igualmente, si podemos combinar estos 3 colores, podemos obtener muchos más. Un pulsador es un operador eléctrico que, cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir, lo interrumpe. Este tipo de operadores eléctricos los podemos encontrar de diferentes formas y son usados usualmente en un diseño distinto en las casas para encender o apagar la luz.
Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica para liberarla posteriormente. También se le puede llamar capacitor. Ellos utilizan energía de reserva para después usarla cuando sea necesario. Este dispositivo también tiene polaridad. El lado negativo es la patita más corta y la franja blanca. El lado positivo es la patita más larga y no tiene ninguna franja al lado. Su valor se representa en microfaradios. El diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. También tiene polaridad y su polaridad se puede identificar con una franja gris. Es el dispositivo semiconductor más sencillo que se puede encontrar en cualquier circuito electrónico. La fotorresistencia puede aumentar o disminuir el paso de la corriente dependiendo de el aumento o intensidad de luz que reciba. Este tipo de resistencias suelen usarse en lámparas que se activan solas. Cuando esta resistencia identifica que hay poca cantidad de luz, permite que los electrones pasen con más fuerza y así enciendan un bombillo. Cuando está amaneciendo o hay más señales de luz, lo que hace la fotorresistencia es no permitir que los electrones pasen con tanta fuerza y el bombillo no logre encenderse. Esta resistencia no tiene polaridad. Se puede poner en un circuito, ya sea cualquier patita del lado positivo o lado negativo. A este dispositivo electrónico se le llama transistor y su nombre se debe a la capacidad de transformar la resistencia de una corriente eléctrica que pasa por entre el receptor y el emisor. Un transistor está conformado por tres partes. Una de ellas es la que se encarga de emitir electrones, por lo tanto es el emisor. Una de estas patitas puede ser el emisor. Una segunda parte es la que los recibe y se llama colector. Y por último, una tercera parte que opera como un modulador del paso de los electrones se llama base. Hay transistores de tipo NPN, negativo, positivo, negativo, o PNP, positivo, negativo, positivo. Un buzzer es un transductor eléctrico que produce un sonido o un zumbido continuo o intermitente dependiendo del controlador con el que lo tengamos conectado. Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del electroimán y produce un campo magnético variable que hace vibrar la lámina de acero sobre la armadura y así se produce el sonido. Este tipo de dispositivo tiene polaridad, es decir, tiene un lado positivo y negativo. En este caso, el lado positivo se puede identificar porque el buzzer tiene la seña del más en una de sus patitas. Y también se puede identificar que es positivo porque una de sus patitas es más larga que la otra. La más larga es el lado positivo. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica
en energía mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que él recibe energía eléctrica, electrones, carga negativa, y la transforma en movimiento. Un motor no tiene polaridad. Al cambiarle la polaridad, cambia el sentido. Gira hacia la derecha o gira a la izquierda. Una pantalla de cristal líquido o LCD, sigla en inglés Liquid Crystal Display, es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz reflectora. Quiere decir que esta pantalla nos permite observar los datos que nosotros programemos en el circuito que la presida. Este tipo de displays se pueden usar en diferentes circunstancias. Hay muchos modelos y uno de los más comunes es el display en Transmilenio, que muestra los datos de las paradas próximas y el destino del bus. El parlante es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico. Puede ser llamado altavoz, altoparlante, bocina, speaker. Los parlantes convierten las ondas eléctricas en energía mecánica y esta energía mecánica se convierte en energía acústica. Siendo un poco más técnicos, es un transductor electroacústico que convierte una señal eléctrica en sonido. Este parlante tiene polaridad. Para identificar la polaridad de este parlante podemos observar dónde se puede soldar. Tiene un símbolo positivo y un símbolo negativo, un más y un menos. El más representa la parte positiva y el menos representa el lado negativo. Una protoboard es una tabla para probar circuitos electrónicos donde se pueden insertar diferentes dispositivos electrónicos. Una protoboard se divide en tres partes. El canal central, que está ubicado en la mitad de la protoboard y es usado para colocar circuitos integrados. Los buses están ubicados al extremo de la protoboard. Se llaman bus X o bus Y, ya que pueden cargar la energía negativa o positiva y la corriente la conducen de manera horizontal, solamente de manera horizontal. Las pistas, por el contrario, que tienen un nombre de A, B, C, D y E, F, G, H, I, J, dependiendo del tamaño de la protoboard, se localizan en la parte central y conducen la corriente de forma vertical por cada línea que tenga. Y el protagonista de nuestros proyectos, el Arduino. El Arduino es una placa electrónica basada en pequeños controladores que se pueden programar, que tienen entradas y salidas, ya sean entradas o salidas digitales o análogas. Este tipo de dispositivos sirve para cumplir con diferentes objetivos o propósitos. Cuando son conectados con otros dispositivos tecnológicos, se pueden crear proyectos con luz, movimiento, sonido y también se le pueden conectar sensores. El Arduino es quien nos va a ayudar a procesar la información y a controlar todo lo que vayan a hacer nuestros actuadores. ¿Cuáles actuadores? Nuestro motor, nuestros parlantes, nuestro buzzer, nuestros LEDs,
Con diferentes dispositivos electrónicos y el Arduino podemos generar grandes proyectos.